Feliz sábado, hermanos. Que Dios nos bendiga. Voy a tener una oración para abrir la Santa Palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Que nos ayude que esto lo que voy a decir, que no salga de mis palabras, sino de la suya. Que esto nos ayude a aprender en la palabra y nos enseñe una lección, nos ayude a saber más cosas de usted, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el título de nuestro tema se titula ¿Es en verdad el 25 de diciembre el día en que nació Jesús? Pueden ir a sus Biblias a Éxodo 23, 1 al 2. Éxodo 23, 1 al 2. Y dice así: no admitirás falso rumor, no te contarás con el impío para ser testigo falso, no seguirás a los muchos para hacer mal. Los que quiere estar diciendo del mal, que no se digamos como las iglesias católicas, apostólicas y muchas más iglesias que están en esa religión que nació Jesús el 25 de diciembre. Ahora les voy a presentar unas fotos en la pantalla. Bueno, hermanos, aquí vemos a los paganos adorando a sus dioses el 25 de diciembre. Y más tarde vemos aquí a la Iglesia Católica celebrando el nacimiento de Jesús en el 25 de diciembre. Aquí vemos a la Iglesia Católica. Ahí vemos a los ángeles, María y José, los pastores y los magos. Oh, la Santa Claus. Aquí vemos a la Iglesia Católica adorando a un muñeco. Aquí vemos a la Iglesia Apostólica y vemos a 3 magos y sus nombres son Melchor, Gaspar y Baltasar. Nuevamente vemos a María y José, los ángeles, los pastores y los magos. Nuevamente, oh, la Santa Claus. ¿Saben, niños, que en mi escuela me decía un amigo que esa Santa Claus se les va y se va de la chimenea, se baja y él sabe que él sabe si has estado mal o bien, y el único que sabe que si está es el que sabe que si estás haciendo mal o bien es
es Dios. ¿Quieren saber lo que significa la palabra Christmas, hermano? Christmas es una palabra inglés utilizada por los anglosajones para referirse a la Navidad y literalmente significa misa de Cristo. Nuevamente lo mismo. Aquí vemos a los mormones, su forma de celebrar el nacimiento de Jesús. Aquí vemos a la iglesia adventista nuevamente, los ángeles, María y José, los pastores y los magos. Aquí también vemos dos árboles, pero ese es otro tema que no teníamos mucho tiempo para. En 2 de Corintios 6, 14 al 15, y dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque con paresmo tiene la justicia con la injusticia, y que comunión la luz con las tinieblas. Pueden ir a buscar en su Biblia en Mateo 2:1. Y dice así: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Cuántos magos vinieron, niños? ¿Y cuáles son sus nombres? No dice cuántos, solo dice unos, y ni dice nada de los nombres. Voy a leer el versículo 11, hermanos. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrados le adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Ahí vimos que los magos vieron a Jesús en el pesebre, pero la única persona que lo ve, lo voy a leer en el otro versículo, que es en Lucas 2:16. Y dice así: vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y José y al niño acostado en el pesebre. La única persona que vio a Jesús en el pesebre con los pastores, no dice que fueron los magos. Pueden ir a Mateo 2:16. Y dice así: Herodes entonces, cuando se vio burlando por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Él mandó sus soldados conforme al tiempo que los magos vieron la estrella brillando.
Y este Jesús podía estar de 1,5 o 2 años porque allí enseña que Herodes se enojó mucho. Ahora, hermanos, pueden ir a Lucas 2, 7 al 8. Y dice así: y dio a luz a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Aquí dice que lo acostaron en un pesebre en pañales. ¿Y cómo podía estar un niño acostado en un pesebre en pañales si era diciembre, y en diciembre está muy frío? Había pastores en la misma religión que velaban y guardaban las vigilas de la noche sobre su rebaño, y los pastores no cuidaban sus ovejas en invierno. Eso nos enseña que el 25 de diciembre no podían hacer Jesús. Ahora les voy a presentar más información en el PowerPoint. Aquí está un cálculo de la fecha del nacimiento de Jesús según la Biblia. Algunos expertos han intentado calcular la fecha del nacimiento de Jesús tomando la Biblia como fuente, pues en Lucas 1, 15 y 14 se afirma que en el momento de la concepción de Juan el Bautista, Zacarías su padre, sacerdote del grupo de Abdías, oficiaba en el templo de Jerusalén, y según Lucas 1, 24 al 36, Jesús nació aproximadamente 6 meses después de eso. Primera de Crónicas 24, 7 al 19, indica que había 24 grupos de sacerdotes que servían por turnos en el templo, y al grupo de Abdías le correspondía el 8º turno. Contando los turnos desde el comienzo del año, al grupo de Abdías le correspondió servir a comienzo de junio, del 8 a 14 del tercer mes del calendario lunar hebreo. Siguiendo esta hipótesis, si los embarazos de Isabel y María fueron normales, Juan nació en marzo y Jesús en septiembre. Esta fecha sería compatible con la indicación de la Biblia en Lucas 2:8, según cual la noche del nacimiento de Jesús los pastores cuidaban los rebaños al aire libre, lo cual difícilmente podría haber ocurrido en diciembre. Cualquier cálculo sobre el nacimiento de Jesús debe estar ajustado a esta fuente primaria, por lo cual la fecha correcta debe estar entre septiembre y octubre, principios de otoño. Además, debe tomarse en cuenta el censo ordenado por César al tiempo del nacimiento del Hijo de Dios, lo cual obviamente no pudo haber sido en diciembre, época de intenso frío en Jerusalén. La razón es que el pueblo judío era proclive a la rebelión y hubiera sido imprudente ordenar un censo en esa época. Y también tiene un origen. El 25 de diciembre el mundo entero celebra Navidad. En dicha fiesta se conmemora el nacimiento de Jesús. En esta época del año es donde se conjugan diferentes tipos de emociones, se mezcla la tradición, la fe, el folclore, la gastronomía, etc. En diferentes iglesias se preparan variedades de actividades para recordar el natalicio de nuestro Señor. Aunque hace siglos que se celebra la Navidad en este día, hay que decir que esto no corresponde para nada a la realidad. El 25 de diciembre fue fijado arbitrariamente como la fecha oficial del nacimiento de Jesús por la Iglesia Católica Apostólica Romana. Este decreto fue determinado muchos siglos después de su muerte. En el siglo II, un hombre llamado San Telesforo fue el que estableció las solemnes fiestas de la Natividad, que al principio eran movibles, pero 200 años después el Papa Julio I las declaró fijas, tomando como fecha definitiva la noche del 24 y el 25 de diciembre.
La Iglesia Católica eligió el 25 de diciembre porque ese día los romanos celebraban el nacimiento del dios solar Mitra, quien era para ellos el salvador de la humanidad. Al anexarle a ese día de la Iglesia Católica el nacimiento de Jesús, el culto pagano fue virando poco a poco hasta transformarse en una celebración cristiana. La conversión al catolicismo del emperador Constantino el Grande tuvo mucho que ver en esto de la unificación del culto pagano al dios solar con el nacimiento de Jesucristo. Los primeros en festejar el 25 de diciembre son la Iglesia Católica Apostólica Romana, la Contividad Ortodoxa Griega y las iglesias evangélicas también se suman a este festejo. Y también aquí tiene una página del Espíritu Profecía. El Espíritu Profecía nos da información de todo esto que estamos hablando. El Hogar Cristiano, página 434. Se dice que el 25 de diciembre es el día en que nació Jesucristo y la observancia de ese día se ha hecho costumbre popular. Sin embargo, no hay seguridad de que estemos guardando el día precioso en que nació nuestro Salvador. La historia no nos da pruebas ciertas de ello. La Biblia no señala la fecha exacta. Si el Señor hubiese considerado tal conocimiento como esencial para nuestra salvación, habría hablado de ello por sus profetas y apóstoles, a fin de dejarnos enterados de todo el asunto. Por lo tanto, el silencio de las Escrituras al respecto nos parece evidencia de que nos fue ocultado con el más sabio de los propósitos. En su sabiduría, el Señor no reveló el lugar donde había sepultado a Moisés. Le enterró, luego lo resucitó y lo llevó al cielo. Obró así en secreto para evitar la idolatría, aquel contra quien se había rebelado los israelitas mientras estabas en servicio activo, aquel a quien provocaron casi más allá de lo que podía soportar un ser humano. Fue casi adorado como Dios después que la muerte los separó de ellos. Por el mismo motivo Dios ocultó el día preciso de que nació Cristo, a fin de que ese día no recibiese el honor que debía darse a Cristo como Redentor del mundo y el único que debía ser recibido y en quien se debía confiar por ser el único capaz de salvar hasta lo sumo de todos los que se allegan a Él. La adoración del alma debe tributarse a Jesús como Hijo del Dios infinito. Queda definido que el 25 de diciembre no nació Jesús, ni la Biblia deja registro, ni los apóstoles lo celebraron. Hermanos, aquí nos deja Dios lo que sí dejó Jesús para celebrar. Es el rito de la Santa Cena y el Santo Sábado. Rito de la Santa Cena, símbolo de la muerte y la resurrección de Jesús. Un hermano me puede buscar Lucas 22, 60 al 19. Y otro hermano me puede buscar 1 Corintios 11, 24, 25 y el 26. Un hermano me lo puede leer, el de Lucas.
Sí. Dice, y seréis aborrecidos por todos a causa de mi nombre. Lucas. Y tomando la copa, dio gracias y dijo: tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberéis más del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomó el pan, dio gracias, lo partió y le dijo: este es mi cuerpo este fue mi cuerpo que en favor de vosotros será dado. Hacer esto en memoria de mí. Y el hermano que tenga 1 Corintios. Disciplinación de la cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Y el Santo Sábado que lo muestra como Creador y Redentor. Un hermano me puede buscar Lucas 4:16, otro hermano me puede buscar Hechos 13:42 al 44 y otro hermano me puede buscar Éxodo 31 al 16. Lucas 4:16 dice: y vino a Nazaret, donde se había criado, y entró en el día de reposo en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Amén. Y el hermano que tenga Hechos 13:42 al 44. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Y el hermano que tenga Éxodo 31:16. Guardarás pues el sábado. Los hijos de Israel celebraron por su generación, por pacto perpetuo. Amén. Y yo voy a leer el último, Isaías 66:24. Y dice así: y de mes en mes y de sábado a sábado vendrán todos a adorarme delante de mí, dijo el Señor. Amén. Qué promesa más hermosa, hermanos. ¿No creen, hermanos? Quiero decirles que la redención no es solo que Jesús se hizo niño, sino que murió y resucitó. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús nos manda a Éxodo 20, versículo 8, acordarse del sábado para santificarlo. Él es el Creador y Redentor. Que Dios nos bendiga, hermanos.